Bienvenidos a un nuevo programa de Atica Podcast, el podcast de arqueología en el que trato de hablar con gente de todo el mundo para conocer un poco más de la historia, de la arqueología, de nuestro patrimonio natural e histórico de cada lugar. Y una forma de conocer un poco todas las zonas, un poco de conocer al resto y conocernos a nosotros mismos. En este programa vamos a hablar de un tema que es muy interesante y muy importante porque nos toca a todos, porque habla del patrimonio cultural, histórico de cada uno, de cada zona. Y hay muchas veces en las que no conocemos qué es lo que podemos hacer, qué es lo que no podemos hacer. Hay veces que podemos hacer cosas mal o arruinar o tocar sin realmente saber lo que estamos haciendo. Y para entender un poco qué es el patrimonio, qué es lo que las leyes nos permiten y qué es el tráfico ilícito de antigüedades y de artefactos arqueológicos. Y para eso me acompaña hoy la doctora María Luis Sendere, investigadora principal del CONICET y profesora de la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires, en Argentina. Muchas gracias por acompañarme, María Luz. Bienvenida al programa. Bueno, gracias por invitarme, te felicito por este programa, por esta iniciativa y por darnos la oportunidad de difundir un tema que es muy importante, pero bastante desconocido, como es el tráfico ilícito de bienes culturales. Nuevamente, gracias por participar. Y este programa trato de traer la arqueología y traer la historia y el patrimonio en la lengua castellana, el idioma español, de cualquier lado del planeta, y por eso siempre al comenzar un programa voy a querer hablar un poco de la geografía y de tratar de ponernos en el mapa y de entender lo que estamos hablando. Prácticamente vamos a hablar del territorio argentino, pero si se puede también un poco más de Latinoamérica o de otras zonas, así que justamente ahora tanta ambientación no hace falta. Pero sí es importante empezar a comprender y a entender qué es lo que estamos hablando. Y antes que nada me interesaría preguntarte y saber qué es lo que se toma o que se cuenta como patrimonio histórico, patrimonio cultural, arqueológico, qué es lo que las leyes, por lo menos en Argentina, consideran como tal. Bueno, nosotros tenemos un gran paraguas que es el patrimonio cultural. Dentro del patrimonio cultural, el patrimonio arqueológico es el que estudia los restos materiales que dejan las sociedades. Nosotros decimos las sociedades del pasado, aunque también se pueden utilizar la arqueología para estudiar las sociedades del presente, ¿no es cierto? No me quiero ir de tema, pero para que te des una idea, hay una arqueología que estudia los sitios clandestinos de detención durante el gobierno militar, por ejemplo. O se hacen estudios de arqueología para estudiar, por ejemplo, la basura que dejan las sociedades contemporáneas. Pero bueno, Claro. si históricamente, tradicionalmente, estudiamos las sociedades del pasado a través de los restos materiales, por eso nos complementamos con la historia. La historia, por ejemplo, si estamos hablando de un fuerte militar, que hay documentos históricos, nosotros podemos, por un lado, trabajar con el registro histórico, por ejemplo, qué dicen los registros del ejército que sucedían en un fuerte, y por otro lado, con lo que realmente sucedía en el fuerte, ¿no? Ahí nos encontramos por ahí que en realidad hay muchas menos municiones y hay que utilizaban un estilo de vida mucho más rústico. Encontramos hallazgos de cosas que no podríamos esperar encontrar, por ejemplo, de acuerdo a los registros históricos. Entonces, de algún modo los datos se complementan. Cuando nos vamos más en el pasado, y estamos hablando ya de sociedades que no tienen registro escrito, como pueden ser las sociedades cazadoras recolectoras de Pampa y Patagonia, la única manera de conocerlas, si son muy tempranas, es a través de la arqueología y aplicando una metodología que tiene que ver con un método muy especial para poder hacer una reconstrucción de la escena como si fuera la escena del crimen, ¿no? Y a través de distintos pisos poder reconstruir lo que nosotros decimos la estratigrafía de un lugar. Entonces podemos ver que algo fue posterior, que uno, por ejemplo, cuevas que fueron ocupadas durante mucho tiempo a lo largo de siglos, hacer un estudio que nos permita determinar qué cosa fue posterior, qué cosa fue anterior y poder determinar y fechar la ocupación de ese lugar en el tiempo, ¿no? Claro, claro.
Pero con respecto a los artefactos, hablamos de las civilizaciones del pasado. ¿Qué es lo que, por lo menos, la ley cuenta como civilización del pasado? ¿Mis abuelos, sus bisabuelos o es una época o una fecha marcada? ¿Cómo se cuenta eso? Bueno, nuestra ley, que es del año 2003 y que fue importante esa ley porque la ley anterior era del año 1913 y tenía muchísimos problemas de aplicación y además era muy vieja su concepción del patrimonio. Esta ley habla de sitios del pasado, desde precolombinos hasta sociedades recientes y luego el decreto reglamentario estableció los últimos 100 años. Con lo cual es un poco también crítico porque prácticamente todo sería patrimonio arqueológico. Claro, En ese sentido es bastante amplia, pero utiliza un criterio que está usando UNESCO, que son los últimos 100 años. Lo que sucede es que nosotros declaramos como patrimonio arqueológico, todo lo que es patrimonio arqueológico es dominio público del Estado. Que esto es una característica que se da prácticamente en todos los países de Latinoamérica. Todo lo que es patrimonio arqueológico y patrimonio paleontológico, que serían los fósiles, es dominio público del Estado. No importa si se encuentran en tierras privadas. Esto lo declara la ley, lo establece el Código Civil además, pero a veces es difícil en la práctica porque si no hay buena voluntad del dueño de las tierras, es difícil que te permita el acceso y no siempre las autoridades locales acompañan. Acá hay un problema que tenemos en la Argentina, somos un país federal y el dominio sobre el patrimonio cultural lo tienen las provincias. Entonces, más allá de lo que dice la ley nacional, cada provincia es un país. Tiene sus leyes, las leyes normalmente son así como muy rigurosas en el sentido de que todas establecen el dominio público del Estado, pero no siempre la autoridad de aplicación provincial está a la altura de las circunstancias. ujú, No siempre tiene los medios o no siempre tiene la voluntad de hacer cumplir la norma. Y eso marca una enorme diferencia de una provincia a otra. Hay provincias donde te controlan todo el tiempo, tanto como arqueólogo como cualquier persona que esté ahí, y hay provincias que está todo muy relajado. Entonces, eso es un problema serio que tenemos en la Argentina y que no sucede en otros países donde o por tener una organización unitaria o porque hay una autoridad federal con más presencia en el territorio, la situación es diferente. Es realmente interesante el tema de la propiedad privada. Por ejemplo, ahora estoy hipotizando. Tengo en mi casa, quiero hacer una pileta al fondo en el patio y encuentro algún vestigio arqueológico antiguo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿A quién le tengo que...? Bueno, en esos casos siempre hay que informar a la autoridad de aplicación provincial. La gente a veces hace, como no lo tiene tan claro, o por ejemplo suele llamar al Museo de la Plata, Ujú, o suele llamar a nuestro instituto, a nuestra facultad, y nosotros, bueno, inmediatamente damos aviso a la autoridad de aplicación y procedemos a actuar. Pero también hay mucha costumbre de rompo todo y que nadie se entere, lamentablemente. Argentina sí. es uno de los países donde menos se aplica la normativa de impacto. Para que te des una idea, en Latinoamérica el 90% de los arqueólogos trabajan en estudios de impacto. En la Argentina hay muy poca gente que se dedica a eso, full time, porque se hace poco impacto, salvo en algunas provincias donde la ley minera se cumple con más rigor. En otras provincias la autoridad de aplicación no lo está aplicando. Y eso es una pérdida muy grande para nuestro patrimonio y es algo que venimos defendiendo, no sé, yo desde el año 90, mi tesis de licenciatura fue sobre cómo termina con un proyecto de ley de impacto arqueológico y eso todavía lo seguimos peleando. Es decir, realmente no hay una voluntad política de hacer cumplir ese tipo de normas, aunque esto varía de provincia a provincia, como te decía. No sucede lo mismo en Claro. Perú, en Colombia, en Brasil, en Chile, donde está mucho más arraigado el tema de la arqueología de impacto. Y ya que hablamos de la actualidad, me gustaría un poco saber, porque he leído de los artículos que me has mandado para prepararnos para la charla, acerca de la historia del, no
sé si decirle del tráfico, del saqueo, del huaqueo, como vi que llamaste a esta problemática que hay. Me gustaría que empecemos a hablar un poco de eso, de la historia de la arqueología ilegal, digámoslo. Claro, bueno, fíjate, el tema del guaqueo y hablar del guaqueo, del guaquerismo, es muy interesante porque esto es un término que se usa para toda Latinoamérica. La huaca es una tumba indígena y también un lugar sagrado. Entonces, el huaquerismo son los buscadores de tesoros, pero ahí el término viene como los que andaban buscando tumbas y saqueando tumbas, Sí. que a su vez tiene el mismo nombre, cierta ilegitimidad, porque está violando un lugar sagrado. Otra cosa interesante en el noroeste, y también yo te diría en todo el mundo andino, los sitios arqueológicos se llaman antigales, que son el sitio donde estaban los antiguos. Los antiguos Ujú. son de algún modo los ascendientes, pero los ascendientes más lejanos. Yo entrevistando a alguna gente del noroeste me decía antidiluvianos, mezclando un poco con la religión, ¿no? Y también Los distintos folclores. los antropólogos dicen son los ancestros desconocidos. No son los ancestros conocidos, sino los desconocidos, los antiguos. Pero sí que hay como un respeto para entrar a los antigales. La gente del noroeste dice no se puede entrar a los antigales sin pedirle permiso a la Pachamama, porque si no la Pachamama te va a castigar. Entonces se hace un Ujú. ritual con hojas de coca, con alcohol, se suele prender un cigarrillo y ponerle un cigarrillo a la tierra para que fume la Pachamama, se reza, se pide permiso. Actualmente también los arqueólogos lo hacen, es decir, ya no entran a un sitio arqueológico sin pedirle permiso a la Pachamama, es como una tradición que se ha instalado mucho, muy fuerte a partir del reclamo de la propia gente local, ¿no? Y Muy yo, interesante. parte de mi tesis era entrevistar a la gente mayor y ellos, bueno, tenían toda una explicación y cuando vas por el norte vas a encontrar apachetas, que son montículos de piedra, en un camino difícil, en un cruce, donde la gente se sienta a descansar, pide permiso a la Pachamama para seguir continuando el camino. Eso es parte de las tradiciones locales. Bueno, entonces, con la historia del guaquerismo, ya hay registros de que en la época colonial los españoles estaban interesados en la búsqueda del oro iniciaron excavaciones, sobre todo en los lugares más importantes como Perú, donde empezaban a encontrar esas tumbas con mucho oro, ¿no? En el caso de nuestro país, en el noroeste de la Argentina, es el lugar donde se instalaron, donde estuvo las sociedades preincaicas y luego incaicas, entonces donde hay asentamientos y sociedades complejas y donde hay mayor cantidad de presencia de materiales que pueden ser de interés para los huaqueros, como las cerámicas decoradas, las piezas de metal. Entonces, ahí es una zona muy fuerte de huaquerismo, sobre todo el noroeste. El resto del territorio son más cazadores-recolectores, los materiales están más dispersos en el terreno y pueden ser menos vistosos para los buscadores de tesoros. Eso no quiere decir que no haya huaquerismo también, que no haya gente buscando con detectores de metales en sitios donde hubo batallas para encontrar objetos de metal o en fuertes y fortines. Y el otro sitio importante es Patagonia, sobre todo por la importancia de los fósiles, ¿no? En Patagonia están los dinosaurios, en la zona de La Pampa bueno, en toda la Argentina hay megamamíferos, pero sobre todo en Patagonia aparecen estos dinosaurios impresionantes, ¿no? Los dinosaurios más grandes del mundo están en Patagonia. Encontraron ahora, hace unos años, el Titanosaurus. Estaba el Argentinosaurus, ¿no? Como el más grande. Sí. Y encontraron el Titanosaurus, que es 10 veces más grande. Tiene un fémur de 2,5 metros. Con lo cual, les cambió toda la visión de lo que era no solamente el tamaño de esos herbívoros, sino también todo ese ecosistema. Estamos hablando de un ecosistema mucho más importante del que se pensaba. Entonces, bueno, ahí podés un día entrevistar a alguno de estos paleontólogos que están vinculados con este hallazgo y se está haciendo
una ampliación en el museo para poder montar un calco de lo que sería ese herbívoro en base al fémur que han encontrado. Sí, ese tema me fascina. Yo nací y crecí a cuadras del Museo de Ciencias Naturales en Buenos Aires y solo pasar y mirar los murales afuera era una cosa que me fascinaba siempre que volvía de la escuela. Y ahora que empezamos a hablar de este tema y hablamos de Perú, de Bolivia, de las zonas que son realmente conocidas y más explotadas, ¿cuándo comienza realmente el guaquirismo o la búsqueda del tesoro aquí en Argentina, en el noroeste más que nada? Bueno, en el noroeste, las investigaciones que nosotros tenemos es que el huaquerismo se empieza a dar con la aparición de ciertos naturalistas que venían a recorrer el territorio, a veces con permiso de las propias autoridades, y también de misiones extranjeras. Hay una reacción que se da a principios del 1900, cuando se generan los debates de la ley, que ya, como te comentaba, es una ley de 1913, y en un trabajo que hicimos con Irina Podgorny, que se llaman Los gliptodontes son argentinos, que se puede encontrar en la revista Ciencia Hoy, es un artículo del año 96, 97, por ahí, analizamos los debates de la Cámara de Diputados en esa época, y donde decían, señores, tenemos que hacer una ley que diga que esto es patrimonio del Estado, porque si no, vamos a tener que ir a ver nuestros fósiles a Europa, ¿no? Y en ese Sí, momento se hablaba de que había que proteger dos cosas: los pucará del noroeste, que eran esas fortalezas preincaicas, ¿no? Y por otro lado, los fósiles de megamamíferos, sobre todo, que aparecían en Pampa y Patagonia. Para esa época ya había muerto Ameguino, que fue una figura súper importante en la Argentina, como naturalista y paleontólogo. ¿Te acordás que Carlos y Florentino Ameguino? Carlos estaba en el campo, Ameguino en la ciudad, escribiendo, y bueno, y publicaron una enorme cantidad de publicaciones sobre el tema, y fue muy fuerte en instalar la arqueología y la paleontología. Otra figura muy relevante fue también el Perito Moreno, que lo conocemos, Francisco P. Moreno, porque fue el que hizo el peritaje con Chile en el conflicto limítrofe de principio de siglo, pero él fue el fundador del Museo de la Plata. También otras figuras relevantes vinculadas con el surgimiento del Museo Etnográfico de la Ciudad de Buenos Aires, y que fue una generación que estuvo muy vinculada con el gobierno de la época, con los gobiernos conservadores de la época, y en esa primera etapa de fines del siglo XVIII y comienzo del siglo XIX, que se estaba consolidando el Estado nacional, digamos, cumplieron un rol muy importante estos sabios naturalistas de la Argentina, no solamente en la creación de museos, sino en instalar esta idea de patrimonio nacional, ¿no? Y entonces ese esfuerzo tenía que ser acompañado por una ley que hiciera que no se lleven las piezas del país, porque hasta ese momento tanto las misiones extranjeras como determinados coleccionistas se estaban llevando piezas. Si bien no, digamos, nuestro mercado no era tan importante como Perú, como Bolivia, tenía cierta relevancia. No obstante, lo que nosotros vemos y lo analizábamos con Mirta Bonín en ese artículo que vos leíste. Mirta Bonín es una investigadora de la Universidad de Córdoba, directora del Museo de Antropología, una persona que ha estado trabajando el tema de las colecciones en profundidad durante gran parte de su vida. Vemos que esa ley, que no se reglamentó hasta el año 1921 y que nunca realmente se cumplió, no sirvió para detener la acción del coleccionismo. Y sobre todo, y lo comentamos en ese artículo, hay algunos señores que verdaderamente habían creado redes dentro del país, armaron colecciones muy importantes. Muchas de esas colecciones finalmente, o a la muerte de esas personas, o por compra, terminaron en los museos nacionales, pero en otros casos fueron a parar a otros museos del mundo. Y la red era una red de el huaquero local que sacaba la pieza por muy poco dinero,
se lo daba a un acopiador local, que era a veces el sabio, entre comillas, del pueblo, a veces era el cura, a veces era el propio director del museo, que proveía al coleccionista directamente o algún distribuidor. Ese es el esquema tradicional, ¿no es cierto? Actualmente ha cambiado muchísimo porque con la incorporación de Internet el mercado crece de una manera exponencial, hay un contacto directo, puede ser entre el comprador y el huaquero, las redes de distribución son completamente distintas y intervienen otros factores. Como habrás visto en el trabajo, Mirta Bonín hizo un estudio micro regional dentro de la provincia de Catamarca y podría encontrar diferencias entre una región y otra de Catamarca. Y también cuestiones como que en épocas de poco trabajo se incrementa el huaqueo y en épocas de más trabajo, por ejemplo, en épocas en que se incrementa la demanda de personal en las mineras, los huaqueros dejan de trabajar, ¿no? Por Sí. eso, por ejemplo, uno de los problemas es qué pasó durante la pandemia. La pandemia, donde el empleo informal se vino abajo, aumenta el huaquerismo. ¿Y eso es algo que se puede ver? ¿Que ya se nota? Lo que se nota realmente, porque hasta ahora no hay demasiadas denuncias, pero lo que se notó mucho fue, en el caso de la Argentina, el aumento del detectorismo, pero como hobby. Empezó a Ujú. través de las redes sociales a incentivarse, a salir a hacer el detectorismo, y ahí sí que el tema se volvió complejo y hubo una intervención de la Policía Federal en Córdoba a una persona que la arrestaron con muchísimo material y estaba muy bien informado y estaba haciendo así, un saqueo sistemático con el uso de detectores. En este momento, el problema así como serio en la Argentina es el tema del detectorismo, que se está pidiendo incluso un cambio en la normativa. Como eje en este momento, es decir, el tráfico ilícito va cambiando a través del tiempo, ¿no? No es lo mismo lo que estaba pasando en el siglo XIX, comienzo del siglo XX, que lo que pasa ahora. Ahora nos encontramos con gente, por ejemplo, como artesanos, entre comillas, que venden réplicas, pero a veces el negocio encubre la venta de objetos. Por otro lado, el mercado se va diversificando, porque no solamente somos mercado puerto de salida de lo que viene de Perú, de lo que viene de Ecuador, de Colombia, por vía terrestre y de Argentina, sino que también por ahí te encontrás como una causa de un anticuario que en una de las revisiones de Policía Federal, que tiene un departamento de tráfico ilícito, encuentran que hay un objeto que aparece en la lista roja de China, ¿no? Las listas rojas los elabora el ICOM, el Consejo Internacional de Museos, en coordinación con los países. Y esto es interesante saberlo porque las listas rojas te indican cuáles son el tipo de objetos que pueden ser candidatas de tráfico ilícito. Y esto a veces sirve para la propia persona que quiere comprar alguna artesanía, para informarse que ese tipo de artesanía está prohibida y no la puede comprar, para no Claro. encontrarse con un problema fuera del país. Y lo que yo le diría a cualquier persona es que si quiere comprar artesanías, compre artesanía certificada. Entonces, con una artesanía certificada no va a tener ningún problema para cuando lo quiera sacar del país. No se va a encontrar porque, digamos, en Latinoamérica todo lo que es arqueología y paleontología es patrimonio. Entonces, encontraron a este señor y a raíz de eso le empezaron a hacer una pesquisa y encontraron que en su casa tenía como una doble pared y en esa doble pared encuentran toda una sala donde aparecen no solamente material latinoamericano, sino que aparecen animales momificados procedentes del Museo del Cairo, Wow. objeto del saqueo después de la revolución que tuvieron en Egipto. Aparecen objetos chinos y aparecen una cantidad de objetos nazis, que después fue todo un tema conseguir peritos para que hicieran la pericia sobre la autenticidad de esos objetos. Incluso aparecía presumiblemente una lupa que habría sido de Hitler. Ni más ni menos. Entonces, aparece que hay un mercado que se está diversificando, que aparecen ese tipo de piezas. En Uruguay, junto con la gran cantidad de refugiados que vienen de Siria, empiezan a aparecer piezas de la Mesopotamia en el mercado negro.
para que te des una idea. Eso ni lo sabía. En ese panorama es interesante ver entonces cómo funcionan, yo te diría, como tres vectores. La ley, se necesita una ley muy clara que diga qué son los bienes culturales, una ley que esté en línea con las convenciones de UNESCO y una ley que tenga penalidades claras. Nuestra ley, por ejemplo, tiene algunos problemas con la penalidad, que debería ser modificada. También se necesita una autoridad de aplicación que tenga control efectivo del territorio, lo cual es difícil en toda Latinoamérica porque tenemos territorios extensos, fronteras permeables. Y otro punto fundamental es tener un comité de tráfico. Nosotros lo tenemos desde el año 2004, lo tiene Perú, no sé Perú, lo tiene Ecuador, lo tiene Colombia. El comité de tráfico ilícito es fundamental porque agrupa a todas las instituciones que tienen que ver y se trabaja de manera conjunta. Nosotros en la Argentina encontramos una diferencia importante cuando intervienen en el comité de tráfico la gente de aduana y de AFIP, que es de la Oficina de Impuestos, porque ahí empiezan a ver, se puede trabajar mejor, más que con la ley de patrimonio, con la ley con el Código Penal, con el contrabando agravado, se los puede buscar por delitos financieros. ¿Por qué? Porque el tráfico ilícito sirve para el lavado de dinero. Claro. Ahora después vamos a retomar ese punto. Y el otro aspecto fundamental es tener una policía especializada. Nosotros la tenemos un departamento especial en Policía Federal con gente súper capacitada, pero todavía falta el trabajo de que las provincias tengan sus propios comités de tráfico y sus propias policías especializadas. Algunas los tienen, pero hay que hacer todo un trabajo de capacitación, porque nosotros necesitamos que el funcionario que esté en la frontera pueda identificar una pieza, que existan sistemas de alertas rápidas, ¿no? Se han encontrado momias que vienen por encomienda, por ejemplo, y que ahora las están detectando. Y terminó un ciudadano preso, por ejemplo, por ser la persona que recibía una, una pieza que decía cerámica, pero en realidad era una momia de Perú que venía vía Bolivia. Bueno, todas esas cosas es complejo. También está la venta por Internet, aparecen las ventas por Facebook, aparecen las ventas por Mercado Libre. Hay acuerdos, por ejemplo, eBay ha hecho un acuerdo con UNESCO que si ellos detectan una compra la reportan a Interpol. Y después, eso es, digamos, la red legal, pero después está lo que se llama la Deep Data, que es toda la red ilegal donde hay información sobre tráfico de armas, tráfico de drogas, y ahí aparece también el tráfico ilícito de bienes culturales. Y ahí aparece el tema del problema del crimen organizado internacional. Por eso, en los últimos años, UNESCO reactiva la Convención de 1970 y empieza a intervenir la Organización de Naciones Unidas para el Crimen Organizado, porque una de las maneras, digamos, las mismas bandas que trafican armas y trafican drogas, trafican bienes culturales. Los bienes culturales sirven como moneda de cambio para grupos terroristas y además sirve para el lavado de dinero. Sí. Entonces, el problema que parece una tontería se vuelve complejísimo, ¿no? Por eso, bueno, te quería comentar que es un tema muy interesante, con muchísimas aristas y que está recobrando importancia. Se calcula que una pieza arqueológica, desde el momento en que es sacada y el huaquero la vende, hasta el momento en que el coleccionista la compra, aumentó 100 veces. Entonces es absolutamente rentable, es más rentable que la droga. Claro, claro, claro. Ahora, te quería preguntar, ya que estamos hablando de esto y por el punto de vista criminal, entendemos que lo criminal está mal y hay, por otro lado, hay gente que también puede colectar, puede recoger artefactos que encuentra en un paseo y ni siquiera por querer hacer mal o por querer realmente tener algo especial se lo puede levantar y llevarlo a la casa o venderlo o regalarlo a un amigo. En el punto de vista de la educación, porque también hay que enseñarle a la gente que esto está mal o esto está bien, de qué es lo que representa a nivel cultural tal vasija que puede parecerme una jarra común y corriente o algo que no realmente es importante, que
que desde el punto de vista arqueológico y cultural tiene importancia. ¿Hay algún enfoque educacional con respecto a esto? Bueno, el punto ese es fundamental. Se necesita hacer más campañas de difusión, por un lado, para que la persona desprevenida, es típico, alguien viene y que recogió un fósil en la Patagonia y viene y te lo trae de regalo. Eso es algo típico, ellos no saben que están haciendo malo. Vos vas al noroeste y la gente te dice, ¿usted quiere una ollita? Yo le traigo. No, 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 por favor, no saque nada, ¿no? Parece algo como reñido con el sentido común. Por un lado, se necesita informar, concientizar, y por otro lado, hay como una contradicción entre nuestra norma, que es muy punitiva, con la situación que se vive en la realidad. Porque vos vas a un campo y el señor en su casa tiene boleadoras que recogió del campo, puntas de proyectil, lo fue guardando. Es normal que lo tenga. Pero también en el noroeste la gente considera, sobre todo los grupos indígenas, consideran que eso es parte de su patrimonio. Entonces ahí hay una contradicción entre la idea de patrimonio del Estado con esa idea de patrimonio de una comunidad. Entonces no son cuestiones fáciles de resolver. Lo que sí hay que insistir en el daño que genera el huaquero, porque cuando alguien está haciendo una excavación ilegal, no solamente se está llevando la pieza, sino que está destruyendo, como diríamos nosotros, la escena del crimen. Está alterando Claro. toda la información. Entonces, está generando una pérdida muy importante del conocimiento de ese lugar. Entonces, además de que la pieza que se lleva pierde datos de procedencia, ¿no? Te van a decir, no sé, pieza Santa Mariana, noroeste argentino, probablemente, y nada más que eso. Y alguna estimación de la época, pero por el estilo. No sabemos de qué sitio procede. Entonces está perdiendo información contextual que es fundamental. Ese es un tema importante. Y es un tema, yo creo, un debate que va a recobrar cada vez más fuerza en los próximos años. Ahora, frente a ese panorama tan desolador, digamos, se están produciendo otras cosas, que es, hay un cambio en los museos del mundo y en coleccionistas también a nivel internacional. Hay como una especie de surgimiento de una nueva ética que tiene que ver con el pensamiento postcolonial y con devolver a los pueblos sus colecciones. Y se dan casos, fíjate que es más común que se den este tipo de acuerdos entre museos o de un coleccionista o el heredero de un coleccionista con otro museo que lo que puedan resolver los propios tribunales internacionales, que en general son bastante restrictivos a devolver piezas, ¿no? Siempre le buscan una vuelta. Sobre todo si son piezas posteriores a 1970, porque si ya el tráfico se produjo después de 1970, que es la Convención de UNESCO, ahí rige la Convención. Pero si son piezas traficadas con anterioridad, es más difícil. A pesar de que son importantes los acuerdos bilaterales entre países, y muchas veces en el marco de esos acuerdos sí que se restituyen piezas. Pero cuando se trata de piezas antiguas, colecciones importantes que fueron llevadas a Europa o a Estados Unidos, existe ahora un movimiento de restituir esas piezas que fueron objeto del tráfico colonial. Fíjate que Holanda sacó una ley que ordena que se hagan inventarios y que se restituya. Y hay un movimiento que empezó ya con los restos humanos en el marco de los derechos humanos de los pueblos indígenas, que se están devolviendo restos humanos, tanto de los países a las comunidades indígenas como de un país a otro, y ahora está empezando con las colecciones. Esto es algo también, un fenómeno súper interesante para analizar. Y bueno, por ejemplo, Yale devolvió finalmente la colección de Machu Picchu. No sé si toda, pero Ujú. gran parte. Y a pesar de que esto venía siendo reclamado por Perú, lo que terminó inclinando la balanza fue la mala prensa que esto le generaba a Yale. Incluso hubo manifestaciones. Entonces, finalmente la universidad decide devolver. Hay un investigador norteamericano que ha escrito varios libros sobre el tema.
Entonces, están empezando a ocurrir estas cosas. Una colección que había sido apropiada en 1911, llevada para estudiar en 1911, pero que no había sido devuelta, ¿no? Bien, está bien. Yo, por ejemplo, aquí de mi zona de Israel también conozco muy bien todas las excavaciones de principio del siglo XX, pre-Segunda Guerra Mundial, que muchas de las cosas fueron llevadas a Inglaterra o al Museo Británico. Y si bien la forma de excavar es totalmente distinta de en la que trabajamos hoy en día, sé que hay registros y vamos a los registros de lo que ha ocurrido antes. Con respecto a las excavaciones, estas, las primeras, tanto del Huaqueo como las impulsadas por los museos, en las que buscaban específicamente material específico. ¿Hay registros? ¿Hay escritos acerca de qué se ha hecho, dónde se ha sacado? Porque lo primero, como antes dijiste, lo primero que hay que buscar en arqueología es el contexto. Una vasija, por ser vasija, no me dice nada. ¿Hay alguna forma de más o menos entender qué es lo que pasó? Sí, bueno, la verdad que nosotros en la Argentina tenemos un número importante de investigadores que se han dedicado a hacer el estudio de las colecciones antiguas, a buscar las trayectorias de los coleccionistas y se han hecho trabajos sobre el tema. También, por ejemplo, hay un coleccionista privado que fue muy importante de Estados Unidos, que su colección finalmente quedó a cuidado del Smithsonian, que la tiene el Museo del Indio Americano. Son una enorme cantidad de piezas de toda Sudamérica y uno puede ir a consultar las colecciones y en algunos casos está la procedencia del sitio. Me acuerdo que cuando se abre el centro de visitantes, en el año 2003, yo fui porque estaba en un congreso en Washington y me encontré con una cantidad de piezas impresionantes del sitio Tolombón, que era un sitio en el que yo estaba colaborando junto con Verónica William, que era la directora de la excavación, y le avisé, mira Verónica, acá hay piezas impresionantes que nosotros no tenemos de Colombón, de Tolombón, como, bueno, los discos de bronce, cerámicas enteras, piezas impresionantes. Después Verónica fue a visitar a esa colección y a tomar registro de todo lo que había. Estaba bastante organizada porque este señor, su colección era del año 2017, 1917 más o menos, y los había comprado a las piezas, pero él tenía más o menos datos de procedencia de los lugares. Y digamos, Ujú. eso ayuda, digamos. Cuando son misiones extranjeras, uno tiene posibilidad de ir a los museos y de recuperar la información. Muchos museos también están haciendo toda una tarea de tratar de unir las excavaciones con las libretas de campo. Igual eso es una tarea para... Cuando yo estuve en Inglaterra en el 97, se había hecho un convenio entre el Mankind, que después pasó a ser parte del Museo Británico, investigadores de Chile y Argentina para la exhibición Patagonia. Y en ese momento se abrieron por primera vez las cajas de Darwin, que Darwin se había llevado a la Patagonia. Habían estado cerradas por un siglo, o más de un Wow. siglo. Y entonces un grupo estuvo abriendo, clasificando, mirando, y bueno, a partir de ahí se hizo una exhibición y un catálogo. Pero aún en los grandes museos pasan estas cosas, quedan ahí las cajas sin abrir. O muchas veces, suponete, los restos humanos van para un lado, el ajuar va para otro lado y las libretas de campo para otro lado. Entonces se hace todo un trabajo de desclasificación de los archivos para juntar toda la información. Eso lo he hecho, por ejemplo, el Museo del Hombre de París, como paso previo para poder restituir un resto humano. Y también, por ejemplo, Australia ha estado subvencionando proyectos en todo el mundo para poder buscar restos humanos de australianos también de neozelandeses que se encuentren, de aborígenes, que se encuentren en museos del mundo. Y hacen un trabajo de detective, porque no solamente tratan de determinar lo que existe en los museos, sino tratan de identificar las redes. ¿Quiénes son los personajes que aparecen como compradores de piezas o como vendedores de piezas? Y por ahí establecer las redes para ver cómo fue que llegó una pieza a un determinado país. Por ejemplo,
aparece una cabeza maorí en el Museo Etnográfico de Buenos Aires que fue devuelta hace unos años. Parte del trabajo fue saber cómo fue adquirida esa pieza maorí. A partir de ahí pueden establecer los contactos entre los directores de museos y estos vendedores que vendían a veces por catálogo, que eran de algún lugar de Europa, o si la pieza había entrado por intercambio, es decir, vino una cabeza maorí acá, pero se fue una cabeza o un esqueleto de un tehuelche a Australia, ¿no? Bueno, todo ese tipo de cosas, reconstruir esas redes, ese trabajo detectivesco, es una manera de poder encontrar la pista de determinadas piezas que están en distintos museos del mundo. Es detectivesco y es un rompecabezas al mismo tiempo. Y sumamente interesante y triste al mismo tiempo tener que estar haciendo esas cosas. Y bueno, nos fuimos ya a Inglaterra, nos fuimos a Estados Unidos y a Australia. ¿Cuál es el panorama en Latinoamérica? ¿Cómo se vive el tema del tráfico ilícito también en el resto del continente? Bueno, Latinoamérica es típicamente un país proveedor de piezas de tráfico ilícito, ¿no? Como todos los países del tercer mundo. Y la situación es dispar dependiendo de cada país, porque tiene que ver si el país tiene una buena ley, si tiene bien organizado el control de piezas, si tiene un comité de tráfico, si tiene una policía especializada. Entonces vos ves, por ejemplo, que Colombia está muy organizado, que Chile está muy organizado, Argentina también, salvo esta situación que te digo con la legislación provincial, está organizado México, Perú, Ecuador, los países del Pacto Andino, que son Colombia, Ecuador, Perú, estoy dudando de Bolivia, creo que también. Ellos tienen sus propios, tienen incluso un comité para los países del Pacto Andino, un comité de tráfico para agilizar todas las situaciones de tráfico entre ellos. Trabajan a nivel regional. Nosotros también estamos trabajando a nivel Mercosur, digamos, y hay mucha colaboración de Interpol de cada país, de las oficinas de Interpol de cada país y de las policías federales, y se ha trabajado mucho, por ejemplo, la Policía Argentina ha colaborado en la restitución de piezas a Paraguay, hay colaboración entre España y Argentina, Ujú. la policía española rastrea un cañón que se está vendiendo por Facebook y detecta que es un cañón procedente de la Argentina, de un sitio de una batalla argentina, y procede, le pasa la información a la policía argentina. Y, como te digo, varía mucho en cada país. En el Caribe, por ejemplo, el tema es muy complicado porque los países recién se están organizando con su legislación y con las autoridades de tráfico ilícito, la situación es muy diferente, bueno, salvo Cuba. Centroamérica es un poco dispar, pero está menos organizado. Y después hay otro tema que es para hablar para otro programa, que es el tema del tráfico ilícito de los bienes subacuáticos, porque ahí tenemos barcos hundidos con cargas muy valiosas y donde las operaciones de tráfico son muy importantes y hay muchísimo dinero en juego. Y ahí te encontrás con dificultades como que pocos países han ratificado la Convención del Patrimonio Subacuático, con algunos países que incluso modifican la ley para poder comercializar un botín muy importante, por ejemplo, de lingotes de oro, como la ley de Colombia que dice que la pieza repetida se puede comercializar. Eso ha generado un enorme debate interno dentro de Colombia. Y organizaciones complejas, como por ejemplo un buque que es de un país con un capitán que es de otro país, con una que pertenece a una sociedad anónima que está radicada en un paraíso fiscal. Todo eso hace que después vos, cuando quieras perseguir el delito, se te vuelva muy complejo. Aún alguien que está traficando en el Mediterráneo. Sí, eso es algo que no lo había pensado, porque cuando es subacuático ya no es chiste, ya hay barcos, ya hay submarinos, hay maquinaria y tecnología que no es un vaquiano que conoce el cerro y lo va a buscar. Claro, pero ahí estamos hablando de galeones españoles con lingotes de oro, de barcos fenicios, Claro, claro. digamos, de barcos romanos, algo importantísimo, interesantísimo, un tema que podés seguir explorando con algún especialista, algún experto de la policía, de Interpol, por ahí que te puede comentar sobre esto, porque es apasionante.
Y también ha habido algunas operaciones exitosas de Interpol, Operación Pandora, y que otra gente te puede llegar a comentar, y es, digamos, con mucho más detalle del que yo te puedo dar y que te va a resultar súper interesante, porque Sí, a sí. pesar de todo, en algunos casos se logran operaciones exitosas. Bueno, ya que para ir cerrando, tengo una pregunta que se me ocurrió ahora, no sé si tendrás la respuesta, pero sí, como dijiste, Latinoamérica es muy propensa a ser víctima del saqueo y de sacar el patrimonio, que realmente, si lo pensamos, es desde el comienzo de la conquista de América, en parte del día a día fue el saqueo a Europa. ¿Conoces la situación en otros continentes? Si también es de esta forma o un poco menos. Bueno, mira, África quizás sea la víctima, no sé si número uno. Se suele decir que el 95% del patrimonio mueble de África ha sido objeto de tráfico o está fuera de África. Entonces, sobre todo cuando empezó la moda del arte primitivo, entre comillas, ¿no? Cuando pintores de la década durante el siglo XX empiezan a descubrir ese arte tradicional africano, empezó el interés y el mercado empieza a buscar este tipo de arte y el nivel de tráfico que ha sufrido es enorme. Más allá de lo que fue Egipto, de todo lo que significó la pérdida de piezas de Egipto y que es parte de una política muy fuerte de Egipto de tratar de recuperar, ¿no? África es un continente saqueado. China, todo lo que fue, más que el tráfico, fue la destrucción de bienes culturales con la revolución cultural, ¿no? Ha sufrido un grado de destrucción del patrimonio cultural muy fuerte. Ahora China está apostando muy fuerte al tema patrimonios y le está dando un valor estratégico al tema porque no solamente está trabajando mucho con el patrimonio intangible, creo que es el país que más ha incluido en la lista del patrimonio mundial como patrimonio intangible, sino también que está haciendo todo un trabajo de recuperación de la Ruta de la Seda, que es Ujú. parte de un proyecto cultural, pero también económico, político, en el que está poniendo mucho dinero para restablecer esa Ruta de la Seda, que en su ruta más extensa iba desde Venecia hasta Xi'an. Entonces, bueno, ahora le está dando, es un tema estratégico, patrimonio para China. Pero bueno, la pérdida que tuvo fue muy grande. Y bueno, cada guerra, cada revolución significa una pérdida de patrimonio. Así que, y vos fíjate la historia de Europa, que el patrimonio de los museos nacionales suele recuperarse, pero el patrimonio privado es mucho más difícil de rastrear. ¿Dónde fue a parar Claro. ese patrimonio privado que fue saqueado, digamos? Así que, bueno, hay mucho para hablar por el tema, es un pantallazo muy general el que yo te puedo dar. Imagínate Siria tuvo una pérdida a escala industrial porque ISIS hizo un saqueo sistemático, no solamente destruyó sitios, sino que salían a granel, está dicho por la propia UNESCO, las piezas arqueológicas. En esos casos es un llamamiento internacional para evitar el tráfico, pero la pérdida en Siria es incalculable. En Siria y de lo que nosotros vamos a ver, lo que podemos aprender de la Mesopotamia, ¿no? A eso sumale Irak. Entonces, lo que hemos perdido de Mesopotamia es enorme, ¿no? Bueno, creo que solo de la Antártida no hemos hablado, pues ya hemos tocado todo el mundo y no esperaba que fuéramos a expandirnos tanto. Y la verdad que Y la Antártida, podés hablar de los balleneros, los sitios de los balleneros de la Antártida es un tema sí, donde se hace arqueología en la Antártida sí, también. sí. Otro tema para pensarlo y comenzar a explorar. Bueno, quiero agradecerte por esta charla que la verdad esto es lo que me gusta de este tipo de charlas y de programas, que uno tiene una lista de preguntas y una idea en la cabeza qué es lo que quiere hacer y termina haciendo otra cosa y creo que es realmente lo interesante, lo natural y
lo humano del patrimonio, a final de cuentas, que estamos haciendo lo mismo que vinimos a hablar. Así que te quiero agradecer mucho por haber participado del programa y de aportar al proyecto. Así que muchas gracias por venir y formar parte. Gracias a vos y bueno, y también me parece que una cosa importante que no puedo dejar de decir es que más allá del valor económico que tienen los bienes culturales tienen un valor simbólico, representan la identidad de un pueblo y la pérdida de esos bienes es una manera también de quitarle a esos pueblos la identidad, la historia y por eso tienen un valor que no se puede estimar. Claro, tal cual. Ya creo que lo estaremos hablando en próximos programas y cosas que a mí me fascinan de esta disciplina, que es la arqueología, es por ejemplo el descubrimiento y el uso de cerámicas, cómo al mismo tiempo aparece tanto en el Mediterráneo, en África, en Asia y en América, que no tienen ninguna forma de conocerse uno con el otro y aún así la historia de unos es la historia de otros y es importante preservarla y entenderla y también entender que cuando compramos una ollita o recogemos algo, tiene importancia saber de dónde viene y cuidarla y traten los oyentes de inculcar esta charla a los demás y pensarlo para la próxima. Y bueno, quiero agradecer a todo el que ha llegado hasta este momento, hasta el final, invitarlos a que escuchen los próximos programas y nos estaremos viendo ya dentro de 2 semanas. Pueden contactarme en aticapodcast, atica con k, @gmail.com. Y bueno, nos veremos en la próxima. María Luz, nuevamente, muchas gracias. Gracias a vos, saludos.